No te, pues los datos son sagrados. Dale, Romina, te escucho, mirá, vamos. me parece Sí. que hay un tema, vos fíjate que Sí. ellos están discutiendo y justamente nosotros lo que vemos es que acá tenemos todo un régimen político alrededor del tema de la deuda y los ciclos de endeudamiento serial y de pagadores seriales son de los distintos gobiernos que también van respondiendo a las necesidades del capital financiero internacional. Por eso la deuda no es solamente la deuda contraída bajo la dictadura, que ha tenido un fuerte incremento y se ha denunciado incluso en este mismo debate, que es una deuda privada de los principales bancos y patronales del país, con lo cual es claro que el carácter de clase de la deuda externa es un carácter capitalista. Pero esto viene de antes e incluso los ciclos de endeudamiento han sido en países que tenían gobiernos democráticos, porque el exceso de capitales internacionales, los países imperialistas lo enchufaron como deuda a distintos países semicoloniales como el nuestro. Entonces, los gobiernos que han ido pasando han ido desenvolviendo ciclos de endeudamiento y de pago y sucesivamente nos van metiendo en una situación donde a la población nos dicen a esto hay que pagarlo y no hay más remedio. Justamente desde el Frente Izquierda decimos no. Podemos rechazar de plano y en forma soberana una deuda en la que la población no ha tenido absolutamente nada que ver. Romina. Sí, lo recibo a Tomás Mentecaso. Tomás, querido, ¿Cómo va, Esteban? Muchas gracias. Un gusto tenerte. No, por favor. Gracias, muchas gracias por mí tenerte. Va, para todos. Te escucho, dale. A ver, en esta jornada caliente nuevamente. Es de nuevo otra jornada caliente. La vicepresidenta bajará, me pregunto. Bajará nuevamente al recinto cuando se vote el acuerdo. Hay un comportamiento... Recordemos, no está obligada ni a votar ni y no puede dar discurso tampoco. Pero está bien, pero digo, simbólicamente sería importante. Es una lectura importante saber si va a estar o no va a estar al final de... En el día que se conoció que no habla con el presidente, ¿no? Y claro, digo, el análisis es el mismo, pelado. O sea, digamos, estamos muy mal. De hecho, esto hace que se desacomoden todos los parámetros. Mañana el presidente va a anunciar la guerra contra la inflación. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Quién se sienta al lado del presidente? Claro, ¿Cómo lo anuncia? A la guerra vas con generales y soldados, ¿no? Exactamente. O generalas, vamos. Sí, claro. ¿Quiénes son los generales, generalas y soldados del presidente a partir de mañana para ir a la guerra? Claro. ¿Cristina la nota o no? No, Cristina seguramente no. Aunque yo creo que va a estar de acuerdo con eso, ¿no? Y el otro dato es lo que estamos viendo ahí, que también hay poca gente en reclamo. Yo creí que iba a ser más, sinceramente. Creí que había un pueblo más comprometido con el tema del fondo. Se va a enojar Romina con lo No, bueno, pero está bien. Pero yo no me voy a enojar con Romina porque coincido en muchas cosas de lo que se dice. Pero la realidad es la realidad, digamos. No, ahí debería haber un pueblo. Yo te voy a explicar lo que pasó. Lo que pasó hoy es que justamente hemos convocado delegaciones al acto. ¿Por qué? Porque el día jueves pasado, decenas de miles de compañeras y compañeros que se movilizaron sufrieron una represión brutal cuando no teníamos absolutamente nada que ver con todo lo que... Vos sabés perfectamente que la marcha convocada por el Frente de Izquierda frente al Congreso estaba perfectamente desenvolviéndose a tal punto que yo hablé en un acto a las 7 de la tarde. Mirá, tenemos la foto del día. O sea que pasó un montón de tiempo. Lo que pasó es que esa policía que no puso una valla, que apareció 40 minutos más tarde y demás, después terminó tirando gas y bala de goma sobre la parte del final de una columna que no tenía nada que ver. Contra el despacho de la vicepresidenta de la Nación. Estoy hablando de la columna del Polo Obrero que no tenía nada que ver, no aparece ninguna afirmación, no viste nada. Pero vos estabas en el recinto, ¿cómo no mirás? Estuvimos ahí, vos estabas ahí todo el recinto. Por supuesto, porque después salí y hablé a las 7 de la tarde en un acto donde estábamos todos los que habíamos convocado al evento. Entonces, tema uno. Pero yo solo quiero aclarar porque primero que no voy a permitir que digan que no se movilizó en masa, sino ¿por qué no contamos la marcha de ayer, que también fue contra el acuerdo con el FMI? La marcha que fue al Consejo del Salario Mínimo, denunciando el tema del salario mínimo de indigencia y también denunciando el acuerdo con el fondo. Entonces, hay una movilización y hay un rechazo creciente. Lo que pasa es que también efectivamente vemos cómo van tratando de deslegitimar la movilización. Entonces pasa lo siguiente. Si está de acuerdo con lo que está movilizando, te dicen que no. Es un caos la ciudad de Buenos Aires. Pero si vos le preguntás justo a uno que se quedó atascado, por supuesto que te va a decir que no. No, Romina, hay poca gente. Las movilizaciones crecen sinceramente, en todo eso no es el representativo. No, lo que estamos viendo ahí no es representativo de un pueblo de 45 millones de habitantes, claramente. O sea, digamos, eso nos podemos pelear con la realidad, hagamos lo que querramos.
Y después lo otro es que todas las agredieron a un provincias trabajador hubo que es un policía. Y eso Totalmente. es imperdonable. Porque Totalmente. un trabajador, la policía también son trabajadores. Seguro, por supuesto. Y hubo un dato que pasó por arriba, pelado, pero una de las policías que estaba en esa valla se hizo pisa encima. Sí, es verdad. Yo quiero decir algo que no lo dije acá. No sé en cuál valla, porque no había ni una valla, así que no sé de lo Yo que quiero están decir una hablando. cosa. Déjame un minuto, ahí te doy, Jorge. Una de las personas que atentó contra el despacho de la vicepresidenta de la Nación, que hoy se llama Cristina Fernández de Kirchner, se puede llamar González, Méndez o Badía, da lo mismo, Sí, ¿no? claro, Es claro. una institución de la República, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, claro. Sí, era venezolano. ¿Vos te imaginás un argentino atacando a Diosdado Cabello en Venezuela? ¿Se imaginan o no? ¿Se imaginan? Absolutamente imposible. Y pará, si se lo imaginan, ¿sabés lo que pasaría con ese argentino, claro, no? obvio, ¿Me obvio. entendés? Porque pasó como bondi lleno este dato, ¿sí? Te deportan. ¿Eh? Te deportan. Seguro, Te volvés a tu llegás país. llegás a ser deportado. Yo no sé si llega. Dale, Jorge, que te escucho, dale. No, lo que yo digo Sí. es coincido totalmente en que también la gente que se manifiesta tiene todo el derecho de hacerlo, pero respetando el derecho de los demás de circular libremente, que no es circular para pasear o para pasear si se quiere. Hay gente que pierde presentismo, hay gente que no llega a hacer un tratamiento verdad. oncológico, hay gente que pierde un examen en la facultad. Y bueno, pues yo he llegado... Porque es Jorge, un ahí los caos. compañeros nuestros llegaron Pero tarde además hoy, otra por cosa, esto. te voy a decir una cosa. Esto además, lo que pasó el otro día fue el capricho de la señora vicepresidente, que así cuando tiraron las 14 toneladas de piedra, tuvo un silencio que aturdía. Ayer a ella lo único que le preocupó la semana pasada era su despacho. Sí, está bien, no le Jorge. preocupó ni el Está policía bien, herido está bien. y la gente que se Está caga bien, de hambre pero que no Cristina puede ir a tiró trabajar. la piedra, Jorge, no ¿Cómo? seas injusto. Che, pero Cristina no tiró la piedra. No, ya sé, pero no, a ella le preocupó eso de investigar bueno, ellos, está pero había que investigar todo. Yo le porque había quiero que investigar- preguntar a pregunta, Romina, Enríquez dale. si Sí. cuando se movilizaron los de la sociedad rural, los de la mesa de enlace, etcétera, si cuando cortaron ruta usted considera que hay que aplicar los mismos criterios, porque efectivamente vemos que los distintos sectores cuando tienen algo que reclamar, salen, se movilizan, toman sus medidas y resulta que después solamente se pretenden aplicar contra la población Jorge. trabajadora. Y quiero llamar la atención en relación Pero al preguntás, argumentás todo, sos al tremenda, reclamo Isla, de tremenda. convocar a constituir una fuerza fascista que han hecho los mal llamados libertarios, porque Lo van a quiero hacer que presidente, tengamos Milei, porque lo nombran claro todos los días, lo van a el hacer tema. presidente. No No lo se nombren trata más, lo van a hacer solamente presidente, de ¿verdad? gente que dice barbaridades. Sí. Dale, Jorge, a se ver, trata de dale. gente que tiene Romina. planteamientos Dale, Jorge, dale. fascistas. Poné un puntito, Romina, dale. Romina, te voy a contestar. Sí. Yo estoy en contra absolutamente de todo escrache, estoy en contra de todo tema que se vincule a cortar vías de tránsito primarias o secundarias, como pueden ser rutas, siempre y cuando se esté generando un perjuicio tercero. O sea, si vos me cortás una ruta en el medio del campo donde no circula nadie, no te voy a venir a... Pero si vos me decís, está impidiendo el tránsito de ómnibus, de vehículos de carga, me voy a proponer porque es alzarse contra el orden constitucional, es incurrir en delito de sedición, como cuando se toma o se quema una comisaría, o una comisaría que se tome o se quema, o lo que sea, lo que fuera. Es alterar el orden Te está mirando, constitucional, Luis, te está es mirando, incurrir Luis. en el delito de sedición. Sí, Acá y en la Por eso, China. Pará, pero que el quiero delito hablar, de Luis. Pará, sedición Romina, lo pará, Romina, aplican pará. a quienes les Pará, conviene, pará, porque Romina. acá los que chorean el país están lo más Bueno, pero no tranquilos es en sus sedición eso, sillones. es otro delito. Están lo más tranquilos Pará, en sus sillones. Luis, te quiero escuchar, Entonces pero no esperá que Tomás corresponde. tiene un dato, porque Tomás preguntó algo que me parece es el dato político del día, que bajó Cristina aparentemente, Tomás. No, digamos, no estaba Cristina hasta recién presidiendo la sesión. me acaba no de sé decir- si ahora sí. me acaba de Ahora decir de bajó. producción. Bien, perfecto. Presidió Bajó de el entrada, recibo, creo bajó que el de recibo entrada, Cristina. Ahí está, eso me acaban de decir, perdón por que eso, me Tomás. meta, creo que los 8 primeros minutos presidió. Sí, yo los primeros minutos los presió, sí, sin duda. Y ahora volvió a bajar. Perfecto. Eso. Dale, Luis, perdóname, quería dar Los el que dato. tiran piedra están presos. ¿Cómo? Los que tiran piedra están presos. Los que se afanaron, los macristas, 44.400 millones de dólares de deuda externa, Sí. pasean por el mundo, van a jugar al bridge a Italia y se nos cagan de risa en la cara. Los ladrones como Macri están libres, muchachos, libres. Perdón. Jorge. Libres, Perdón. son unos delincuentes. Perdón. La verdad tiene razón, Romina, lo que dijo. Los que se Indigna. robaron... No estoy de acuerdo con las piedras, te digo, pero tampoco soy Bueno, Pero votado. yo no reivindico ninguna piedra, con yo no Tomás, tiro ninguna piedra. tampoco así con que No Tomás estoy de acuerdo con Pará que eso. lo pará que- Pero ¿sabés qué? Nos toman el pelo. No te Al toman pueblo el pelo. argentino. Dejás hablar. Mira, el padre de Macri tomó 1.200 millones de dólares de deuda externa en el 76. Y después vía Caballo la pagamos todos los argentinos. Hace 40 años Perdón. que se nos cagan de la risa estos tipos. ¿Cuándo carajo va a haber un tipo de esto en Cana? Jorge.
¿Puedo contestar? Sí, por supuesto. Va más que contestar, te acusó. Si Mauricio Macri tiene alguna causa con la justicia, tiene que pedir permiso cada vez que sale del país. Punto 1. La señora vicepresidente, que tiene causas hasta debajo de la alfombra, no pide permiso. Senador. Las causas, ¿cómo? El senador. Y tiene que pedir permiso igual para salir del país. Pero... A ver, una cosa, los diputados tenemos, yo no soy más diputado, pero los diputados tienen exhibición de prisión, más no de proceso. Perdóneme, puede estar procesado. Tiene razón, me equivoco, es vicepresidente. O vicepresidente. Sí, tiene por eso. exhibición de Perdóneme, prisión, me no de proceso. Si está procesada, tendría que pedir permiso. No lo pide. Pero además, vos me estás hablando de 40.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Que además de de dólares. Además está demostrado 44.400. que se lo pueden preguntar dónde fue cada uno de esos dólares a un señor que se llama Juan Horacio Domper, que fue designado en el año 99 como tesorero de la Nación Argentina. Del 99 hasta hoy es el tesorero de la Argentina. Sabe minuciosamente toda la plata que salió. Y la fuga de capitales más grande estuvo durante el gobierno de Cristina. 78.000 millones. Sí, señor. Está la cuentita, está la lista que los 20 primeros son empresas vinculadas o asociadas o amigas de Macri. Y empecemos porque el señor Néstor, amigas de Macri, perdón, amigas del kirchnerismo. Y empecemos porque el señor Néstor Carlos Kirchner, que en paz descanse, se compró 2 millones de dólares y nunca aparecieron los fondos de Santa Cruz, que sería bueno que investigáramos eso también. Pero la deuda pública, OTESUR, los AUDE, etcétera, es un PBI entero, Estamos hablando de 360.000 millones de pesos. ¿Dónde están? Vamos, Sí, por Luis, favor. sí, dale, dale. Bueno, por eso tenemos razón te quiero decir nosotros. algo. Doctor, escúcheme, el 12 de febrero de 2022, Chamullo, la presidenta... Pará, de a uno. Dale, Ernesto. Yo lo expliqué, no, pero digo porque No algunas me lo cosas... hagas muy técnico. No, es técnico, no, ¿qué técnico? Yo estoy leyendo acá que Cristina Fernández de Kirchner pidió autorización de la justicia para viajar a Cuba. 12 de febrero de 2022, ¿dónde no pide permiso? Habrá pedido en esa oportunidad, pero ha salido mil veces del país sin pedir permiso. Pero usted me dijo recién que no había pedido permiso. No, la habrá pedido en esa oportunidad. Lo estoy leyendo acá. Bueno, está bien, lo habrá pedido en esa oportunidad, bueno, está no bien. discuto. Dale, Pero Luis. tiene 14 causas No, yo contra quiero Macri, ver- creo que tiene 2. Un oligarca preso. Tenemos un poder judicial, ¿Quién es oligarca? al servicio de la oligarquía y del imperio. ¿Quiénes apretaban los Fíjense, jueces? ¿Quién lo tenemos apretaba? hasta hace poco- ¿Quién lo apretaba? A Ollarvide o a Canicova Corral. un ¿Quién lo poder apretaba? judicial, una Lo Corte apretaban Suprema ustedes. de Justicia al servicio de Clarín, del macrismo y de la Embajada Ay, de Estados Unidos. Delía, atrasás el reloj de la Andá, historia. los jueces, los Atrasás fallos el se reloj de la deciden, historia. se Te bajan deciden el en la cliché Embajada del- norteamericana. te bajan- Yo tengo, Pensá- en mi caso Elía, personal, un cable. Elía. El cable 1222 de Claro, Wikileaks. Elía. Donde la embajadora norteamericana, Sí. Vilma del Socorro Martínez, le comunica a Washington que le pidió a Macri mi detención. Está escrito. Le habría y pedido- reconocido como propio por el Perdón. Departamento de Estado. A ver, ahí lo te- pidió espera que Estados se Unidos. mueva. Ese Dale, es dale. el Estados trato de Unidos. ustedes con Dale, los Jorge, derechos dale. humanos. Andá. Como vos no tenés nada Si que ver ustedes son la dictadura. Con el memorándum de Irán no tenés nada que ver. Sí, claro. Hablemos El poquito de memorándum que aprobó Pero, el Congreso. Espere. Para lavar. ¿Podemos agregar en los datos? Lee lo que Así como pensaba se- Alberto. Pero pará. Lee lo que Querés pensaba discutir Alberto. Jorge, a ver, Medio que Oriente quiero cuando escuchar, vos mira. quieras. Podemos agregar en los Cuando datos vos por un minuto. quieras. Así como te dije, Jorge, Luis querido, Luis. que Cristina no tomó deuda con el fondo, lo cual es un dato de la realidad. Listo, es un dato, ¿no? Correcto. Sí, claro, no no se tomó. puede decir una cosa que no es. Pero Sí. tomó 17.000 millones de dólares. Está por bien, año. pero no con Pero el no fondo. con el pero no con el fondo, está bien. querido, no Jorge, con está el bien, pero fondo. espera, A no una con el tasa. fondo. Pero espera, porque si no... nos dejó un agujero así, viejo. Bueno, está bien, eso es otra cosa. Pero con el fondo, Cristina no le abrió las puertas. Después no te gustó el gobierno, 10 puntos. Pero no le abrió las puertas al fondo, es un dato. Y otra cosa, a ver, el gobierno de Macri, a mi modo de ver, fue malo. Los números así lo indican, fue peor que el de Cristina. Los números así lo indican, lo he hablado un montón de veces con Jorge. No obstante, fue un gobierno democrático. Dejemos de hablar de dictadura, por favor. Fue un gobierno absolutamente democrático, se presentó a elecciones, lo votó la mayoría de los argentinos, la mayoría de los argentinos lo habían votado y después lo sacaron. Fue un gobierno democrático, por favor, no empecemos con eso. ¿Pero Luis. democrático de qué? ¿Querés hablar del tema Lawfare acá? ¿El No, tema bueno, preso Luis, político? el ¿Cómo lawfare. intervino la justicia El federal, lawfare. el papel de la Corte? Sí. ¿Querés que lo discutamos? Discutámoslo. Yo me comí 1000 días de prisión, Sí. ¿me entendés?
gratis. ¿Por qué? Porque me pidió Estados Unidos que me metiera. Por darle de comer a las palomas te comiste las comidas. No, bueno, pero pará, pero es cierto lo que dice Delía, digamos. Hay criterios objetivos para determinar que hubo manejo de la justicia muy espurios, que hubo manejo de la servicio de inteligencia, pero no quita que sea democrático. Claramente es democracia. La una democracia imperfecta. Sí, tenés razón, Luis. Claro. Sí, existió, sí. Sí, porque si no, Escuchame. quedamos... Pero esperá, pero una cosa no quita la otra. ¿Existió la mesa judicial? Sí. Está bien, listo, existió. Claro. Sí. Conozco un caso que te quisiera el tuyo, conozco. ¿Está bien? Existió, no hay duda. Ahora, ¿fue una dictadura? Me parece que es exagerado. No es una dictadura, ¿Entendés claramente. Lo que está queriendo decir Delía es que quizás una democracia imperfecta, donde hubo persecuciones, claramente, y yo creo que hay una diferencia grande entre endeudarse con el fondo y no. Fuga de capitales siempre hubo, claramente, eso sí, pero cómo mantenés la fuga es el tema, ¿no? Y cuánto dejás de deuda respecto al PBI, lo sabe mucho más Ernesto. Sí, dale que la escuchara Romina. Porque si no, los políticos en la Argentina inventan la realidad. A ver. La inventan. Sí. La inventan. Los datos están, hay que buscarlo. El informe del FMI, lo estoy buscando porque es insólito. El informe del FMI del 22 del 12 del 2021 dice claramente que en la Argentina hubo fuga de capitales en octubre del 2018 por 18.000 millones de dólares. Y por eso se abrió la investigación más grande en la historia del FMI. No se puede seguir diciendo que no hubo fuga. ¿Y sabés cuál es la fuga de capitales o formación de activos externos? Es como lo quieran mismo, llamar? es la definición del Banco Central. Entre doctor. el 2007 y el 2011. No, pero me está diciendo otra cosa. 79 Para, millones. No mezclo todo. Sí, pero hagan esa Para que es discusión muy tenga técnico, políticamente. Ernesto. No, pero Está bien, estoy con sólido, números. Lucy, pero para que Estoy es muy con técnico, números, dale. hijo. Defendete hoy, Romina, dale, defendete que estás solo. Parece pégale a Jorge. No, pero tenemos que decir todo. Pero te Dale, estoy Jorge, diciendo, querido, dale, 79 dale, que mil estás solo, millones. estamos Entre solo. 2015 y 2019 la fuga esta fue de 73.000 millones. No gobernábamos nosotros. Gobernamos nosotros, pero claro, fue que infinitamente menor a la del, No, a la porque del esa solamente 2007-2011. fue, escúcheme, doctor, esa solamente fue la del fondo y está reconocida por el fondo. No. Solamente, me escucha un Me aburro, segundo, Aida, doctor. me aburro. Bueno, no, Dale. aburrite, pero es insólito. No podemos decir cualquier verdura al aire, pero Claro, no corroborar. está bien, Es está bien. insólito lo que Claro, hacemos. hay que Los apoyar. políticos en la Argentina tienen que estudiar algo. No, viejo. yo estudio. Estudien. Y vengo con Por favor, papeles. vayan a la facultad, Y doctor. vengo con No lo digo por papeles. ser, sé que usted tiene buena fe. Lo que estoy diciendo es que estudien. No le hagan caso a los informes que le hacen los economistas, que son truchísimos. No. No pasan primer año en una facultad. Todos. Es insólito. Bueno, El Fondo la- Monetario está diciendo que hubo 18.000 millones Te de dejé dólares. aburrida de fuga. ahí te puse El 12 Pero de eso Para dice que- el fondo. Mira, Pero la ¿Pero fuga cómo le de- iba a quedar el Fondo Monetario? Si lo pusieron ellos. Pará un poco. Dale, redondea, la Jorge, le tengo que dar a Romina. Pará, Mira, dale, yo cortito. quiero- Pero para que lo acusaron se tiene Un que defender. segundito. No Se le tiene puse que defender. nada, por favor. entiende La todo. fuga de capitales o formación de activos externos, como te Sí. gusta decir a vos, fue entre 2007 y 2011 de 79.000 millones. No estoy diciendo que fue al fondo, fue Claro. plata del fondo. Fue Bueno, plata que se fue del país. Y entre las primeras 20 sí. empresas o personas que figuran a la cabeza de la nómina, de quienes fueron esos activos, son Está todos bien. amigos o empresas vinculadas con X. Doctor, ¿Y qué tenemos que ver Pará, nosotros? punto, pará, ¿Qué tiene que ver Tomás el y pueblo Romina, con dale, eso? Tommy, dale, ¿Qué por tiene que favor. ver el pueblo con eso? O sea, yo entiendo, digamos, de un lado y del otro, pero nosotros ¿qué tenemos que ver? O sea, acá tenemos responsables claros de que el desastre argentino alguien lo tiene que garpar. Sí. No van a ser los políticos los que lo garpen, ¿eh? Porque al ajuste no lo garpa. O digamos, es inevitable el ajuste y no lo van a garpar los políticos, ¿eh? Mirá, yo tengo la sensación, y ahí te doy, Romina, ya te voy al Congreso, que la política argentina, con respeto a todos ustedes, porque lo dije ayer y lo vuelvo a afirmar, sigue discutiendo la redondez del cuadrado, la circunferencia del cuadrado discute, la pelotudez absoluta. Los temas centrales del país pasan como vos Sí, diciendo. los cuatro- Lo veo todos los días. Pará, que le diga a Romina, pará que le diga a Tres Romina. cosas Dale, quiero Romina, decir. dale, Mirá, Romina, vamos. tres Ahí voy, cosas Luis, ahí voy. muy importantes. Sí, En dale. primer lugar, vos fíjate que Sí. ambos lados de la grieta se pelean, se dicen de todo. Ambos tienen razón en gran parte de lo que Sí. se dicen unos a otros. Enrique y Pero Elías. ahora van a votar juntos en el Senado, como votaron juntos en diputados, un acuerdo de coloniaje brutal con el Fondo Monetario, que es un cogobierno que va a decidir el FMI cada cosa que se vaya a hacer o no, porque incluso en el Pero lo acuerdo decidió el pueblo de la dice que Argentina de eso, todo, Romina. de todo lo que se haga hay que prácticamente Pero, pedir Romina, el permiso. pueblo de la Argentina Primer decidió tema. eso. No, al ¿Cómo pueblo que no le no? preguntaron si Pero- estaba a favor pero, de este Romina, acuerdo con el Alberto fondo. dijo que iba a Recordemos, pagar. No, recordemos pero que el gobierno faltás a los datos, del no, así Frente no- de no es Todos justo. hizo campaña diciendo que iba a superar el ajuste macrista. No, pero y en dijo que realidad iba a pagar termina al fondo. termina Alberto votando nunca dijo que iba a semejante pero Alberto nunca dijo paquete que de iba a ir a la ajuste. asociación de Segundo pago. tema que No quiero seas decir, injusta. segundo tema que quiero decir Pero no es así. con claridad es lo siguiente. El tema de que la fuga de capitales no esté penada por la ley porque se supone que una persona si saca sus fondos del país estrictamente en algunos casos no está penado por la ley, no impide
que sea un robo al país, Eso que haya sí. más de 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Y todos los gobiernos han dejado esa puerta abierta y es un colador. Y justamente es un colador tan grande que se fugaron bajo los gobiernos anteriores, se fugaron bajo el macrismo, se siguen fugando. Porque nadie quiere en el Porque país, el año Romina. pasado nos quiere... ¿Vos ahorrarías en pesos o en había dólares? más de 15.000... Pero para, responde, ¿vos ahorrarías en pesos o en dólares? Pero primero que Respóndeme. tengo Son dólares. escasa capacidad de ahorro Bueno, porque son dólares. yo quiero recordar Pero, que espera, yo sigo decime. siendo docente Pero y vivo nada de mi malo. trabajo. Te rebanco, pero y lo sé, quiero y tu decir hijo fue un gran porque no sindicalista, formo eso. parte No, de pará, esa te clase rebanco. Pero vos política de ahorrarías la en que pesos o en hablan que dólares. vive de la Pará, política. Yo en vivo de pesos mi no puedes trabajo. ahorrar. Sabes que no puedes Por ahorrar. eso. Bueno, listo, ahorras en dólares. ¿Está mal? No está mal. Pero yo no Decilo. digo que Pero la gente decilo, trate de tengas que no miedo se le decilo. desvalorice la Bueno, plata. entonces Estoy decilo, hablando de ahorra en otra dólares. cosa. Estoy Bueno. hablando porque ni La vos, plata ni se va yo, porque ni no los confía nadie en el jubilados país. tienen los 400.000 Es millones de dólares verdad, fuera del es país. verdad, es No, verdad, eso es verdad. el Perdón, problema no es eso el es que verdad. compra dólares y lo Romina, pone abajo el pará, colchón. pará que Tomás quiere El decir problema algo, son dale. las grandes empresas, son los grandes bancos, son los fondos de inversión están fuera del especulativos país, que siguen haciendo espera, su dale, negocio. dale, Muchos sí están fuera del país, otros están fuera del sistema. Lo que quería decir también, porque me pareció injusto con Romina, yo le dije lo que había visto, que bueno, que evidentemente hoy hay menos gente. Yo creo que el pueblo, es como decís vos, Pela, el pueblo apoya este acuerdo, consciente o inconscientemente, pero también me parece injusto decir que nos molesta que corte la calle la gente de la izquierda y no nos molesta que nos corten las rutas cuando por la ruta pasa el alimento. Sí. O sea, digo, te pueden joder en el haber tránsito, piquetes, pero si vos- por la si ruta queda... Mañana se pueden anunciar retenciones. No sabemos. Probablemente Si se anuncian retenciones, te cortan toda la ruta del país. Puede Y anda a ver si esos Ahora, tipos Tomás, también te piden que Puede la ser. Dale que me Tomás, levantó la me mano. parece injusto también no decir esto. Tengo que ir al No Congreso, no, chicos. Pero, Dale, perdón, dale, no dale. pagarle al FMI en estas condiciones significa con claridad que la Argentina, en los próximos 3 meses que no le pase al FMI, en vez de tener 40% de pobres, tenga 60%, ¿eh? Pero, Hay que escuchame, decirlo también, te porque lo si no, dijo- te yo lo entiendo dijo que mucha Delía, gente te diga, que no es un hay- tipo de derecha, che, te lo dijo Delía esto. Pero por eso te estoy eso. diciendo, o sea, a ver, que quede claro, así como No me discuto con el obligadamente, doctor si se muchas toman las cosas. medidas que hay que tomar, no obligadamente. Claro, pero No ¿sabés qué pasa, obligadamente, Romina? ¿Sabés qué pasa? A mí me justamente. parece, yo como ciudadano ¿Y como cuánto va a periodista- tener, Ernesto? Pará, ¿Y como cuánto peri- va a tener a fin de año con Pará, cómo te lo estamos? digo, ¿Cómo venimos? pará, te lo digo. A mí como periodista me pasa esto. Hay una manipulación permanente de los datos para tratar de ideologizarlos. Y a veces Es verdad. eso vuelve loca la Es situación. excelente lo que está diciendo. Es una Excelente ese- lo que está vuelve diciendo. loca porque Ningún vuelve loco a los dato. argentinos. Perdón, Quiero yo no aclarar te di algo. ningún Pará, dato pará, para ideologizarlo. coincido Yo te que- dije que hay que diste tomar un una dato posición falso. No, no, política no. de fondo. Diste un dato Que es de falso. fuerza. Alberto ¿Qué dijo que iba dato a pagar. falso di? No, pero espera, No, Alberto de dijo- ninguna manera. Sí, No di ningún dato falso. pero Alberto Porque dijo que iba a Alberto pagar. dijo que venía a reparar Espera, el ajuste espera, yo no macrista. voy a defender al No presidente de la dijo, Nación. voy No, a pero hacer, es falso. voy a pagar al FMI haciendo un Bueno, ajuste bueno, casi dijo que iba a peor que el pagar. de Macri. Bueno, dijo que iba a pagar y ojo, la gente lo votó. ojo. Pará, dijo No, que iba a no. pagar y la gente lo votó. En el Senado No está hizo campaña diciendo le voy a pagar al Dijo que FMI iba a a pagar, cualquier sí, pero costo. dijo que iba a pagar y la Hizo gente lo campaña votó. diciendo que iba a llenar las heladeras. Bueno, también, O sea, está- que pero cuidado. no me chicanes, Ojo, tenés no, razón te en estoy eso, diciendo qué tenés es lo que razón. puso en el eje de la campaña. Tenés razón. Porque los que hablamos Pero- del FMI fuimos los pero, de la Romina, izquierda el para decir acuerdo- cosas antipopulares, como que esta deuda hay que desconocerla. ¿Por qué antipopular? Porque parece que es una mala palabra. Pero nosotros hablamos de lo que hay que hablar. Hicimos la campaña de 2019 hablando de eso, por qué lo la vota tan campaña poca del gente, año Romina? pasado hablando de ¿Por eso. qué lo vota tan Porque poca gente, obviamente entonces? nosotros no planteamos soluciones mágicas. Nosotros planteamos que hay que Claro, tomar claro. soluciones de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que desconocer la deuda, no hay que entrar en un default así a la Bartola. Hay Pero que si la desconocer la desconoces, deuda y hay entras que en nacionalizar default. la Pero te banca. cierran los Son mercados medidas de fondo. internacionales de En crédito. estos términos Eso no de tiene conocer arreglo. cómo funciona Está el claro que no mundo. tiene arreglo, Pero el vamos mundo- derecho al Pero default seguro, igual. pero te lo dijo Por más que Delía. paguen, Te lo explicó muy ajusten, bien vamos Luis- derecho al Pero default. Romina, te lo explicó muy bien Luis Delía. Vamos derecho Te lo al explicó default muy bien. igual. Delía te lo explicó, no es un tipo de la derecha. ¿Qué tiene que ver? Te Pero vuelvo ¿cómo a que decir, tiene- vamos es derecho al razonable, default. che. Este plan Pero va a teníamos, no te- fracasar ¿a dónde completamente. íbamos a pedir un Lo dicen peso? los economistas Con- que apoyan el acuerdo. Dale, Luis, dale, Luis. Hay que apagar el incendio del default, antiobrero, contrarrevolucionario, un desastre el default, y juntar fuerza para que en unos meses, cuando Lula sea presidente del Brasil y 14 países de la región tengan otro signo político, podamos ponernos de pie y decirle, como ya le dijimos que no, el 4 y 5 de noviembre del 2005 al ALCA. Hay que volver bien, a Luis. reestructurar Está la bien, Luis, pero me relación Pará, que tengo que ir con Estados Unidos. Espera un poquito. Dale, dale. ¿Está? Entonces, apaguemos el incendio del default y vayamos a nuevos acuerdos, a nuevas negociaciones. Sí.
Pará, necesito Si lo que primero que se hicieron tiene Mercosur son Gracias, ustedes. Luis querido. Gracias por haber venido. Dame un concepto final, Jorge. El concepto final que digo es que lo que que dijo Romina, los 400.000 millones no están fuera del país. La gente que para protegerse de la inflación perversa que tenemos desde el año 45 recurre a dólares. Porque antes de 45, qué linda educación, ¿eh? En el año 45 teníamos una inflación del 1%. De ahí para adelante subió todo. Segundo tema, me parece que una falta de respeto total. Ahora son unos ladrones. No me digas eso. No me digas eso. No me digas eso porque vas a tener que ir a la oligarquía, no usted, no le digo a usted. Bueno. La oligarquía argentina porque es si no, vas a ir a tribunales de vuelta. Saqueadores. Seamos respetuosos, Luis. Yo sabía que no coincido con vos y te recontra escuché y te Ya diré lo sé. Y por último, Te pido simplemente un datito. Sí, por Vos favor. hablaste recién de la carne Sí. en la parrilla. Sí. Se podía comprar en agosto del 19 con el sueldo mínimo de un obrero 192 kilos de carne por mes. ¿Hoy sé cuánto se puede comprar? 70. Sí. Dato mata relato. Eso es irreal, ¿eh? Sí, es Eso innegable. lo que Cierra acaba de Romina del decir el Pla y doctor es Tomás. Dale, Romina, dale. 30 Bueno, segundos, dale. Está claro que los 400.000 millones de dólares que están en el exterior son de la clase capitalista argentina que vive a costillas de imponerle a la población y a los jubilados que cobran 32.062 pesos, la enorme mayoría, y a los trabajadores a los que se les impone un salario mínimo que es de indigencia, se les impone pagar deudas que no hemos contraído. Y por eso necesitamos un rechazo integral a estas medidas. Nosotros planteamos un rechazo soberano a la deuda y planteamos un plan económico de las y los trabajadores, nacionalizando la banca, el comercio exterior, evitando así la fuga de capitales y poniendo el ahorro nacional al servicio del desarrollo del país. Sola invitada que más habla de la historia de este programa. Pero te quiero, te recontra. ¿De la historia? Sí, de la historia de este programa, sí. Romina del Pla, que es docente, ¿no, Romina? Sí, y es una de las 4 diputadas que tiene el FIT. Te escucho, Tomás, dale. No, yo Análisis agudo, simplemente muy veía interesante. que esta situación que están describiendo algunos con mucha claridad, me parece que estamos hablando hoy del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no estamos viendo el tsunami que se viene respecto a la energía, digamos. Lo dije, lo digas. Lo hablamos. Es tremendo, Lo hablamos en recién, serio. lo digas. Antes que vos llegaras lo hablamos. La verdad que creo que se viene un tsunami ahí. Coincido totalmente. faltar Creo que la gasto, política tiene que estar, sí, claro, claramente que puede faltar porque... dije lo mismo. ¿Me Sí. puedo decir? No va a faltar gas, muchachos. Es una pelea política entre Martínez, que está jugando para un lado. Perdóname. Dios quiera. Pero lo digo con claridad, mire, le doy los datos. En la Argentina el año pasado necesitó 56 buques de GNL, que son los buques que lo que hacen ¿Qué pasa si Rusia corta el... Pero no tenemos más de Rusia. ¿Qué pasa si Pero, Rusia muchachos, corta? ¿puedo decirlo? Dos cosas. El precio se va por las nubes. Se va a el de faltar precio gas. por Está el la precio paren. Vamos de vuelta, por favor. El precio ya está por la nube. Pasó de 8.50. El precio ya está por la nube del gas mundial. El GNL, que es el gas natural licuado, que vale más caro, la diferencia es que vamos a tener que pagar más plata. La pelea vamos a tener con el FMI, porque no vamos a poder reducir los subsidios que el FMI pide, no que se corte el gas. Espera, para. ¿Se entendió? Para importar Sí, gas, que pero para, se me va a subir mucho Para, más. quiero seguir con Tomás. Para comprar No van a gas, ser 2.000 millones. afuera, ¿qué necesitas, Tomás? Dólares. Claro, sí, claro. Exacto. La reserva del fondo del Banco Central está Es en muy 3.000 bien. millones. Perfecto, 3.000 Esteban. millones, 2.800. Sí. No podíamos Las hacer reservas frente a- netas. Sí. Sí. Bueno, te digo lo que dijo Pese. Vamos bien. Exactamente. Si no haces el acuerdo con el fondo no tenés nada. Bien, entonces, no ¿dónde vamos a podés sacar la prender plata para ahí comprar te lo gas? dije. Pará. Dale, Tomás. No puedes prender la ducha directamente, no puedes prender la No, ducha está caliente claro. directamente. ¿Por qué digo que no las- puedes calentar la Sí, leche? Argentina puede ir a un combo tremendo, Sí. que es tarifa más alta, que seguramente la tarifa va a subir. Eso, sin descartalo. duda. Descartalo. Sí. Descartalo. La tarifa en la Argentina van a subir. Descartalo. Y por arriba Sí. el 40%. Basta de mentir, de decir que van a ser el Bueno, 18%. bueno, está bien, pará. Ernesto, ¿por qué sos tan categórico de que va a haber gas? Y Yo no es estoy tan así. seguro. Pero explico, te lo ¿Por explico qué va a por haber qué. más demanda Pero vos si lo hay un... contrataste, si vos te lo llevaste. vos Pero te lo llevaste. te Claro, lo explico, vos te lo pero te lo llevaste. explico por qué va a haber gas, Yo porque es lo una hice cuestión muy contratado. simple. El gas en el mundo, Sí. el gas en el mundo. Hay gas, lo que hay es más caro. El gas que importamos nosotros no es de Rusia, señores. El gas que va de Rusia va a Europa y va por un gasoducto. El que importamos nosotros, es un GNL. Viene de Qatar. Pero te marca Qatar el tiene precio internacional. Pero Gabriela. por eso lo Te marca el precio. Pero por eso fuiste vos muy caro. Fuiste vos muy claro. Mirá, en la Argentina el problema lo va a tener con el FMI. Porque va a tener que utilizar los derechos especiales de giro, que son los dólares que le pone el FMI, para comprar más gas. Y ahí va a empezar el problema. Mirá, Argentina puede ir a un escenario complejo. Y yo estoy con Tomás en esto. Lo dijo Luis hace un rato. Dijo, ¿cómo dijiste, Luis? Le pedimos por favor a los bolivianos nos manden gas. Pero dependemos de eso, básicamente, del gas Dependemos que boliviano. boliviano. Pero no tienen la producción. Alguna claro, vez no tienen. intervine en esa crisis, me dieron bola y Sí, se resolvió. suba de tarifas que va a subir.
y falta de gas. ¿Sería el peor de los males o no? Para mí sí, digamos, no sé por qué está tan seguro Ernesto de que Rusia no va a cortar el suministro o no lo va a... Pero no, Rusia o no ya lo va a cortó reducir el suministro. No, él bueno, dice y que es entonces otro gas. el gas que nosotros consumimos lo va a querer Estados Unidos también, Claro. lo va a querer Europa. No, Ernesto. si me decís lo digo. O sea, no. El gas que tenemos nosotros es el gas de Qatar o de Trinidad. Ese dos gas va a venir a la Argentina. El problema es cómo lo vas a tener que pagar. Pero ¿sabés lo que te Y dice hay él? que Él te dice terminar que el cuando le gasoducto corten en el chorro a Europa, va a ir a Rápido. Qatar a buscar ese gas. Van a poner más Que plata, como pasó con la van a vacuna, poner- Ernesto. Pero- Pero es elemental, mirá, no. Bueno, listo, Pará, veremos. Bueno, Veremos, esperemos, juguemos un pará, asado. Ojalá que no. Juguemos un asado. Yo lo que ojalá le digo no es, va a falte. haber gas y mucho Mirá, más caro. yo no un creo- asado, pero del Sí. asado viejo, no el el asado de viejo. Kirchner. Tenés razón, Enrique, el de asado, Cristina y En Fernández. el invierno no sé cuándo va a salir el asado. ¿Cuándo va a salir el asado en el invierno? No, el asado está buenísimo. Eso sí está muy complicado. Sí. En serio, ¿eh? Y la dispersión de precios en la carne es alucinante. Sobre todo, bueno, vos Una un Pero tipo- están, sos un tipo interior. Tomás, Dale, dale, Luis, dale. están amenazando cortarle los cupos de Sí, lo exportación dijo Julián Domínguez si ayer. no adecúan y no articulan ¿Y con qué los querés, que precios pierdan adentro. plata? ¿Qué Ojalá querés que lo pierdan? hagan. ¿Qué querés, Ya que pierdan fracasó plata? eso, ¿Que Luis. pierdan plata querés? O sea, yo invierto para No diga que pierdan plata. Por favor. Romina, contestale vos. No Sí. sabés, no Se sabés. van a perder plata. Nunca Lamentablemente pierden nunca plata. manejaste un negocio. Pobrecito. Si hubieras Por favor. manejado un negocio en Son una todos industria como pobrecitos yo, los sabés exportadores. lo que Vamos a no. darle unos mangos, Pobrecitos los los impuestos. 400.000 millones de Vamos a juntar unos dólares. pesos. ¿Puedo plantear No, esto? pobrecito. Sí, dame. ¿Puedo plantear esto y agarrar con Tomás, que sabe Lunga de esto? Si los formadores de precios son 15 personas, 15 me dijiste. 15 me dijiste. 15 formadores de precios. 15, ¿sí? Si, qué sé yo, lo metemos en cana a los 15, ¿querés? En una piecita. Listo, lo metemos en cana. Todos Ya, juntos. Listo, lo metemos en cana a los 15. No. Bajan todos los precios. No, hay que Facilísimo. volcarle el Lo aparato hubiésemos de hecho. control ¿Por qué del no lo hicimos? Estado. Pero Claro, pará, no, ¿sabés no lo hacemos, qué? es muy fácil. ¿Sabés Sí, qué? querés Elías, hablar, pero ¿por qué se no lo van a hacemos? No es Paraguay y fácil. Uruguay. Pará, Bruno, donde pará, las Tomás. inversiones- Perdón, Pará, un gobierno que perdió totalmente la confianza no puede pedir ni un mango afuera. Pero Se van qué a Paraguay y confianza. Uruguay. No hay seguridad jurídica, no hay A ver, confianza. pará, El gobierno Tomás, está hace mucho. absolutamente Dale, desacreditado. dale. Un No, presidente ahí, que tiene Ernesto, una Ernesto, relación ¿Querés bárbara. que te haga el jaque mate? Para esa teoría de los 15 personas entre un cuarto, te la hago rápido. Mirá, te la hago rápido. En el año 2004, los dueños de las cosas eran lo mismo que ahora.